¿Qué tal, queridos amigos? Se acaba el agua y el gobierno no da respuestas. Ya se sabe que, por ejemplo, Tijuana va a ser la primera ciudad de la República que no tenga agua. Así. Lo decíamos al principio de esta malhadada administración de la 4T, que vendrían conflictos muy serios en el campo, que vendrían angustias muy graves para los mexicanos, y aún así la mayor parte no creyó en estos pronósticos. Ahora que se están cumpliendo, siguen algunos ciegos creyendo que pueden votar por la continuidad de la Cuarta Transformación, que no ha aportado sino sudor, lágrimas y sangre, como diría Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Pues esto es lo que ha aportado la Cuarta Transformación, mucha sangre y ahora también mucha sed. Y para colmo, comienza también a haber desabasto no solo de medicina, sino también de alimentos. Algo que no ha sido tan grave como en otras naciones de ese sello socialista moderno, como el de Venezuela o el de Cuba o el de Nicaragua, pero que comienza ya a notarse como parte de la descalificación a este régimen putrefacto del mandante Pelafustán. México tenía muchos problemas cuando inició el 2018 y se eligió al señor López como presidente, o como mandante, porque es lo que ha hecho, ser mandante, el que ordena, el que manda, no el mandatario que obedece los designios del pueblo mexicano, no, para nada. Él basa toda su popularidad, entre comillas, en el hecho de que el dólar sigue siendo para México la equivalencia al superpeso, cuando esto es un fenómeno que viene de los movimientos bursátiles en el mundo, no tiene nada que ver con la administración de López. En el hecho de que han aumentado las remesas de los mexicanos en el exterior, que es ahora la fuente de ingreso más importante del país, y que es lo que marca lo que yo llamo la economía de la pobreza, porque si vienen de allí, de fuera de México, las remesas es porque no ha habido oportunidades de trabajo en México y porque los mexicanos tienen que emigrar para tratar de salvar a sus parientes de la pobreza extrema. Y también los famosos bonos del bienestar que han servido para comprar la voluntad de los mexicanos adultos mayores. Los ninis no, porque en eso sí se van a estrellar, porque a los ninis no les interesa votar, no les interesa la academia, no gastan su dinero en la academia, sino en drogas, en vicios. Y esto es lo que se tendría que averiguar, lo he dicho varias veces, dónde aterrizan los fondos que se les entregan, porque esto es verdaderamente alarmante si nos ponemos a pensar en los efectos de este obsequio presupuestal que se volvió bimestral, pero que se ha vuelto trimestral y hasta cuatrimestral, para que sume mucho, se haga una bolsa que sirva para impresionar sobre todo a los que menos tienen y voten por la Cuarta Transformación, sobre todo en estos tiempos electorales tan complejos, en donde ha habido tantas muertes de aspirantes a candidaturas de distinta afiliación y que además no ha sido siquiera decretado un estado de emergencia para poder llevar a cabo las elecciones. Esto ya es un estado de emergencia. Y no es que yo quiera que tengamos miedo, al contrario, lo que yo digo es que tenemos que actuar con un gran valor para ir a votar. Que no nos acobarden,
que no nos dejen en nuestras casas, sino que salgamos. Ya se ve que si la oposición logra que voten más del 60% de los empadronados, se irá por buen camino para derrotar a este régimen fascista. Es un régimen fascista que sigue alentando las encuestas que no tienen ningún sentido, ni pies ni cabeza, que sigue alentando a los medios de comunicación que antes eran críticos y ahora se han maiciados, amansados, muchos. Y por eso odia tanto a los críticos que van quedando, que vamos quedando en este espinoso camino en defensa de la democracia. Ya se programan manifestaciones para el 19 de mayo, para antes. Y yo pienso que estas manifestaciones poco ayudan a resolver la problemática nacional. Yo he participado en varias de ellas y las cosas siguen prácticamente igual, aunque de repente nos sale algo bien, como cuando detuvimos los afanes de destruir al INE, al Instituto Nacional Electoral, que aún así pues se vio ya envuelto en una especie de morenismo disfrazado, con elementos afines a Morena, aunque con dignidad en algunos casos, para defender la autonomía de este órgano. Y ahí es donde está la puja más fuerte, la del presidente mandante Pelafustán y la que sostiene con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente con la ministra Norma Piña, a la que le ha metido algunos, pues no son caballos, sino en este caso son algunas yeguas de Troya. Es decir, han metido ahí a los morenistas, representados por la abanderada del morenismo en la Corte, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Lenia Batres Guadarrama. Y junto con ella, la plagiaria Yasmín Esquivel, y junto con ella, Loretta Ortiz. Esas son las tres ministras que representan a la Cuarta Transformación en la Suprema Corte de Justicia. Y claro, va siendo peligroso que se entrometan elementos con fines partidistas a la Corte. Este es el golpe artero que está sufriendo la Corte por parte de un gobierno que no merece más que el calificativo de despreciable. Y aún así, siguen insistiendo en que va muy arriba la marioneta de Andrés Manuel, como si realmente no se pudiera palpar en la realidad lo que verdaderamente está ocurriendo. Una repulsa, un rechazo, una condena abierta a un régimen que no da resultados, que sigue entregando obras al ejército porque dicen que donde se va a construir una carretera por Ciudad Altamirano en Guerrero es zona muy peligrosa, de alto riesgo, y ahí no pueden operar las constructoras, y entonces la Sedena tiene que construir la carretera. Con este pretexto están dándole más obras y más dinero a la Sedena, a los mandos militares de la Sedena, porque los que están debajo del general secretario o del almirante jefe de la Marina no están dispuestos a votar por Morena, como ya me han repetido en varias ocasiones. Y esto, amigos, es la diferencia entre quienes pretenden un golpe de Estado técnico y quienes aseguramos que va a triunfar la democracia, porque no puede ser de otra manera. No puede ser que México vaya a contracorriente de la historia. México tiene que superar este atasco en el que nos han metido para tratar de salir adelante y que la maquinaria del país vuelva a ser tan certera como idealmente hemos pensado y nunca hemos visto convertida en realidad. Porque si en el pasado había corrupción,
nadie lo niega. En el presente, la corrupción se hizo institución con las alianzas del gobierno y del Estado, con los criminales, sobre todo con los narcotraficantes. Esta es la realidad de nuestro país y nos duele mucho reseñarla cada día. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.